Sean todos bienvenidos a la tercera clase de artes visuales. Hoy vamos a dar inicio a la introducción del dibujo y la pintura. Para comenzar a hacer cosas maravillosas y de efectos realistas, debemos comenzar por los principios básicos. Y en ese caso, empezaremos por la observación directa. Para lograr hacer un dibujo sencillo como este, debemos de tomar en cuenta algunos aspectos. Lo que le voy a pedir es, para que comencemos esta clase, sean hojas, un lápiz, puede ser el lápiz 2, que es el lápiz con que solemos escribir en el colegio, o cualquier otro tipo de lápiz. Algunos elementos que ustedes deseen que tengan en casa. Pueden ser botellas, frutas, tazas, o cualquier elemento que usted tenga dentro de casa que quiera o pueda observar. Recuerden, es muy importante tener calma y observación. A continuación les mostraré los pasos a seguir. Si observamos detenidamente, la mandarina tiene un espacio o un tamaño que sería prácticamente el mismo tamaño que tiene esta botella, que está de su lado derecho. Ahora, una vez que observemos eso, también podríamos observar que el alto de la mandarina en relación a nuestra vista va a ser prácticamente el mismo alto de la botella. A diferencia que la botella está a la mitad de la mandarina. Y el alto de esta botella es la mitad del alto de la siguiente botella. Es decir, podríamos observar que se encuentra a mitad. Sumaríamos solamente el cuello y la tapa de la misma. Lo primero que debemos hacer es seleccionar unos objetos y colocarlos en algún lugar donde podríamos dejarlos sin que sean movidos, al igual que la posición donde nosotros vamos a estar para dibujarlos. Posterior a eso, que por ejemplo yo escogí estos tres elementos, dos botellas y una mandarina, utilizamos una hoja blanca o cualquier tipo de hoja. También utilizamos nuestro tajador, lápiz y un borrador. A continuación, mantenemos la vista siempre fija en los elementos y vamos a observar detenidamente cada uno de ellos y los tamaños que representa desde nuestra posición en cuanto a la posición entre ellos mismos. Debemos entonces empezar a dibujar el objeto más cercano a nuestra vista, lo que se llamaría objeto en primer plano. En este caso sería la mandarina. Voy a colocar el tamaño de una mandarina aproximadamente en una posición interesante o con perspectiva dentro de mi hoja. Acto seguido voy a dibujar la botella que está a su derecha. Como les había informado, la botella tiene que estar aproximadamente del mismo tamaño de la mandarina, porque esa fue mi observación. Si se fijan, coloco los elementos que le dan ese efecto tridimensional a la botella. Y acto seguido empezamos a dibujar la botella en tercer plano, que es la que está al fondo, y nos percatamos también que esa botella es el ancho medio de la botella que está en el otro lado derecho. Seguido, que les había informado que teníamos que reconocer también que esta botella era el doble de la botella larga que está en tercer plano. Lo importante de este ejercicio no es la perfección de las formas, sino la proporción y el tamaño de las mismas. Una vez que tenemos los tamaños y las proporciones adecuadas, podríamos comenzar a generar los efectos de luz
de sombra y textura. Algo también es muy importante es evaluar que ningún objeto en la observación directa está en el aire. Siempre hay que colocarlo sobre una base. Entonces coloco unas líneas que hagan la diferencia entre el espacio de arriba y donde los objetos están situados o puestos. También podríamos colocar acá los efectos de sombras. Para dar mayor efecto de realismo y profundidad. Algo muy importante también de la mandarina es que tiene el punto del tallo que se sitúa dentro de la botella más a su lado izquierdo. Una vez que hayas hecho tu primer boceto, vuélvelo a duplicar. Intenta hacer el mismo dibujo que quede lo más parecido al primero. De esta manera, cuando tengamos dos dibujos muy parecidos, podríamos intensificar los efectos con el lápiz. De esta manera, podríamos empezar a dar luz, sombra y los efectos de la botella. También en relación al fondo o dónde está situado esos elementos. ¿Qué es importante identificar de ello? Ya este ejercicio, que es solamente el lápiz, está concluido. Vamos a pasar entonces al el boceto que tenemos limpio de manchas, de sombras o claroscuros. Aquí vamos a empezar a utilizar pinturas para representar los elementos. Recuerden, es un ejercicio para aprender a dibujar y pintar. No necesariamente tienen que estar los colores exactos de la realidad. Lo que nos importa es aprender a identificar las formas y las proporciones entre ellas. Cabe destacar que, como en la clase anterior habíamos hablado sobre el color y sus tonos, infunden un efecto de profundidad dentro de la obra. Los colores más oscuros al fondo, los colores más claros adelante, con sus variaciones por supuesto. Vamos a continuar este tipo de ejercicio. La segunda fase de este ejercicio, entonces, pintar el segundo o tercer boceto que hayamos realizado. Mi recomendación es hacer lo suficientes para ensayar. Si alguno queda mal, podemos volver a repetir y no pasa nada. En mi caso, escogí 4 colores en base a témpera, pero también puede ser pintura acrílica o látex. Por favor, el uso del óleo será en futuras actividades. Esta vez utilicemos pinturas a base de agua. Escogí 3 colores más blanco, un pincel y un depósito para hacer mezcla. Solamente lo que vamos a utilizar. Empecemos con el objeto con el color más claro. En este caso escogí la mandarina, cuyo la pintaré de color amarillo. Pero ustedes pueden escoger el color que deseen pintarla: verde, naranja, amarillo o el color que ustedes quieran. Bordeamos sin salirnos de la línea. Fíjense que estoy utilizando un color puro, no está diluido con ninguna otra pintura, ni más oscura ni más clara. Estoy utilizando un color base. Así, de la misma manera, vamos a colocar un color base para nuestra botella derecha y un color base para nuestra botella de tercer plano o izquierda. Una vez pintados los 3 elementos con sus colores base, también podríamos pintar ahora la base donde están colocados los 3 objetos y su fondo. Recuerden, yo estoy usando solamente 3 colores: amarillo, verde y naranja. Ustedes pueden utilizar los colores que deseen, siempre y cuando sean pinturas a base de agua. Recapitulo.
El dibujo que estoy pintando en este momento es una composición que realicé con objetos de mi casa. Ustedes también deben hacer lo mismo. Seleccionen con los elementos que tengan en casa. No es necesario comprar nada nuevo ni solicitar nada adicional que no encuentren en una mesa, en una repisa, en sus hogares. En cuanto a los materiales, las témperas de su preferencia, hoja o cartulina de su preferencia, los pinceles de la misma manera. Yo estoy utilizando este pincel plano número 8, pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de pincel o si tienen varios que les sirva para pintar los contornos o espacios grandes de un mismo color, pueden intercambiar los pinceles. Siempre una vez utilizado el pincel deben de lavarlo con agua y con jabón para quitar residuos de pintura vieja y el pincel no se malogre. Una vez seco nuestra hoja o nuestro dibujo o boceto pintado, podríamos utilizar nuestro lápiz para generar las sombras o podríamos utilizar también lápices de colores. Ya quedaría de su preferencia. En especial debemos de tener en cuenta estos dos, que es el blanco y el negro, para generar luz y generar sombras. También podríamos matizar o dar mayores tonos utilizando los mismos colores en diferentes tonos. Vamos a ver cómo podríamos utilizarlo. Por ejemplo, en el caso de la mandarina, podríamos utilizar el color naranja para generar el efecto de volumen. Importante, tanto en el dibujo como en la pintura, la dirección de los trazos. La dirección de los trazos del pincel para la pintura o el lápiz para el dibujo es sumamente importante para generar un efecto positivo y de reconocimiento de las formas. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la mandarina tiene gajos y podríamos tratar de imitar ese efecto sobre nuestra piel de la mandarina, porque sabemos que el espectador inmediatamente lo va a asociar. En el caso de las botellas, de la misma manera, sabemos que hay efectos de sombra que se lo vamos a colocar por este lado. En este momento vamos a revisar sobre el dibujo que teníamos hecho a lápiz y podríamos ir comparando los efectos de sombras de cada uno de ellos. Repito, esto es un ejercicio para practicar. Todos los artistas lo realizan. Por ejemplo, en la botella podríamos utilizar el blanco para generar el efecto de luz. Podríamos utilizar el negro, por ejemplo, para dar un efecto acá de profundidad, o un color más oscuro que el tono del naranja. También nos ayudaría para este caso. Igual para la mandarina. Se podría combinar diferentes tonos para dar un mayor efecto.
Para las sombras también se satura o se coloca el color con mayor intensidad y se va difuminando. Difuminar significa el paso de la parte más oscura a un tono más claro o a un área más claro, o viceversa, de un lado más claro hacia una zona más oscura. Si se fijan en estos bordecitos de esta botella y en esta área de la mandarina, está más oscuro los elementos. La mandarina también tiene brillo y podríamos colocarle en los lados que les corresponde. Quizás en el video no se refleje, pero el trabajo en sí, cuando uno lo ve en persona, sí logra diferenciar y notarse los brillos. Bien, hasta aquí ha llegado el tutorial del inicio para aprender a dibujar y a pintar por medio de la observación directa. Entonces decimos, primero, escoger elementos que podamos pintar o dibujar en casa. Segundo, evaluar las proporciones de ellos, entre ellos, es decir, ver si los tamaños podrían ser de igual, la mitad o un tercio entre ellos en proporciones, y empezar a estructurar el dibujo de esta manera. Recuerden, este ancho es muy parecido a este ancho, este alto es muy parecido a este alto, y este alto es el doble, la mitad del doble de la botella, y se le adiciona cuello y la tapa. Se coloca una línea para diferenciar el fondo alto de la base donde están puestos los elementos, y se le va sumando sus sombras y sus luces. Que pasen un feliz día.